Buenos días, tardes o noches, depende de que nos vea usted. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted nuevamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos sugiere? ¿Qué es lo que nos presenta? ¿De qué manera nos habla? No es un pensamiento personal, es una fe personal, eso sí. Creemos que la palabra de Dios es genuina, es verdadera y que es la verdad, que hay un solo Dios verdadero y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios y su Espíritu Santo. En esta mañana, es de mañana, ¿qué hora son? Las 10 de la mañana con un minuto, ¿eh? ¿A qué fecha estamos? Lunes. No, pero sí. Bueno, íbamos a grabar el domingo, pero por cuestión de cosas que hubo en medio, problemitas, vamos a grabar al lunes, ¿qué? Lunes 27, son las 10 de la mañana con un minuto. Vamos a ver un tema que tampoco no era el tema que traía, pero porque las cosas no pasan nada más porque sí, hay un motivo y una razón. Esta mañana vamos a ver lo que dice Santiago 4:4. Es una pequeña enseñanza acerca de el pecado. Bueno, pues toda la Biblia nos habla del pecado, ¿verdad? Pero es una referencia cómo está la situación en estos momentos. Va a pedirle a ver si, como siempre, que me lea Santiago 4:4 en la Reina Valera, mientras yo lo busco en la Biblia de las Américas y vemos cómo nos presenta una y otra y vemos respetando la creencia de cada quien, sus bendiciones. La Biblia no es legalista, no es autoritaria, es sugerencia si usted quiere, si gusta, si le place, si entiende un poco lo que es la palabra de Dios, la enseñanza bíblica. Repito, se respeta cada creencia, cada ah, decisión, pensamiento de cada persona. No lo mismo pedimos para nosotros. Respeto, si nos respetamos, respeto para la fe y creencia que nosotros profesamos. Santiago 4:4, por favor, ve. Dice la palabra de Dios: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración y pasamos perdón, a lo siguiente. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Dándote a ti la honra y la gloria. Es una enseñanza, no es una exigencia que se debe de hacer. Es voluntario, es de cada quien como lo entienda, como lo comprenda. Si creemos que hay un solo Dios y que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente por Él tenemos entrada a tu reino, pues nos debería interesar porque nos habla de lo eterno, ¿no? Y lo terrenal, pero lo terrenal es pasajero y lo eterno pues lo espiritual. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendiciones para nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, alrededor del mundo, en cualquier país que haya seguidores de nuestro Señor, pues bendícelos, aquellos siervos que están involucrados en tu ministerio de la misericordia, Señor, para la humanidad, pues bendice a pastores, obreros, misioneros, maestros, todos aquellos que están involucrados. Sé con ellos, bendícelos, prospéralos en aquellos que hay esa sinceridad y esa decisión de servirte sin ningún interés, sino en un interés espiritual totalmente. Ponemos pues en tus manos esta enseñanza y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos hable, porque no nada más para los que escuchan, sino para el que habla también es la enseñanza. Bendice pues tu palabra, prospérala, enternece corazones y Padre, pues que todo sea para tu honra y gloria y bendiciones para los demás. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, vos ya me lo leíste, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos lo presenta 4:4 de Santiago en la Biblia. Las Américas, dice la palabra del Señor así, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por cuanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta ahí. Es un versículo.
Es algo que nos habla acerca de adúltera y adúlteros. ¿Qué es adulterar? Ser adúlteros. ¿Adúlteros de qué? No nomás en el matrimonio se llama adúltero a aquellas personas que llevan una relación fuera de esa comunión o ese respeto que debe haber o ese deber como humano, con conciencia, con moral de que se debe respetar aquella relación. No nomás es eso, cuando se llama, la Biblia dice adúltero es cuando nos vamos fuera de la palabra, estamos adulterando, estamos siendo infieles a la palabra de Dios, a la fe que debe haber para su hijo, a eso se refiere. Aclarar los puntos porque realmente pues no queremos que se malentienda, que estamos juzgando. Cada persona, cada ser humano tiene derecho a tomar decisiones respetuosamente, amistosamente, sin necesidad de llegar al agravio o al insulto o al menospreciar a las demás personas, simplemente porque tengo una idea diferente, un pensamiento diferente. Creo yo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de razonar y pensar humanamente. ¿Qué es? ¿Todos tenemos derecho a tomar decisiones? Sí. ¿Todos tenemos derecho a hacer lo que pensamos? Sí. Pero no tenemos derecho a dañar a los demás simplemente porque no se cree igual o se entiende igual. ¿Somos humanos? Sí. ¿Somos creyentes? No todos. Se respeta la creencia o la denominación de cada persona. Esta es una enseñanza bíblica, no enseñanza porque yo quiero, porque yo la traigo porque me dio la gana, no. Para llevar a hacer un mensaje, para traer un mensaje o una enseñanza, se tiene que estudiar bastante. Tenemos que tener la conciencia de que pues no todos van a oír, como pasa en los mensajes, a veces son 4, 5, 10, depende. Pero eso no nos limita a traer la enseñanza bíblica, es algo que debemos tener en cuenta. Hay veces que dice, si te tardas mucho hablando, pues es que tengo que aclarar para que no haya dudas o malos entendidos. Esta enseñanza de la palabra es acerca de que del pecado. ¿El pecado de quién? Del ser humano. El pecado es universal. Eminentemente el pecado es algo que ha ido avanzando desde la creación del ser humano constantemente desde que nuestros padres terrenales cayeron en pecado. ¿Cuáles padres terrenales de la humanidad? Adán y Eva, ¿verdad? Entonces estamos batallando con eso. Vemos entonces que el pecado se ha convertido universalmente o engrandecido o ha caminado o se ha empeorado. Leímos un versículo ayer que es en Mateo que dice que ah, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y está hablando de los cristianos, no nada más de los no creyentes. Aún los cristianos caemos en el pecado, porque es pecado. Dice la Biblia, anda buscando mensaje. Dice la Biblia que el que le es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no le es pecado. Es el que más sabe, pues más se le exige, ¿verdad? Si eres creyente, si has creído en el Hijo de Dios, y estás convencido que tu alma necesita redención y la redención está en Cristo Jesús, pues debemos analizar un poco y no sentirnos ofendidos, ¿verdad? ¿Allá está el versículo? ¿Qué nos dice? Es Mateo 24:12, dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Gracias. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? El amor de muchos en realidad. La maldad es como una enfermedad que va contaminando a uno y a otro. El hecho que seamos cristianos no quiere decir que no estamos expuestos a ser llevados contaminados, ¿verdad? Que es lo que dice ahí ya leímos lo que dice Santiago, ¿verdad? ¿A quién se refiere? A aquellos que conociendo la palabra de Dios no quieren entender que el pecado es algo que el cristiano tiene que ir separándose de él. Y aún el no cristiano, si quiere entender un poco de qué se trata, vamos a ver qué dice Romanos 3:23, los versículos que ya hemos leído, que conocemos. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto, gracias, amigo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos, dice por cuanto todos pecaron. ¿Pequé yo? ¿Pecó usted? Cuando estaba en el vientre de su madre, ¿verdad que no? Es un pecado, muchos dicen pecado heredado, el pecado que es producido por los padres terrenales, biológicos, de la humanidad, no el padre de nosotros directamente o los abuelos, sino que es un pecado que vino ya por herencia, ¿verdad? Ahora sí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos pensar, ¿por qué si pecó Adán y Eva, por qué nosotros? Porque el ser humano está hecho por Dios y todos estábamos humanamente en Adán y Eva, todos los seres humanos. Aunque hay enseñanzas de que la evolución y que esto y que la verdad es que Dios es el creador. Somos creación, no somos casualidad, no somos descendientes de esto o del otro. Respeto la opinión de cada quien, pero yo soy hijo de Dios, soy creación de Dios. Si alguien piensa diferente, pues mis respetos. Cuando necesiten algún mm, transfusión de sangre, pues vayan, aquellos que piensan que vienen del chango, vayan al chango, aquellos que piensan que somos extraterrestres, busquen los extraterrestres para que tengan lo que se necesita. Entonces, como humanos necesitamos sangre humana, ¿verdad? Necesitamos ser tratados como humanos, creados en un... Cuando usted hace tortillas, o se hacen tortillas, vemos o hacemos una masa y más las de harina. Y en esa masa se le pone la levadura, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se llena toda la masa de levadura y hay una conexión constante en toda esa masa y está toda leudada. Pues lo mismo con el ser humano. Por uno, todos alcanzamos el pecado, porque somos seres humanos. Ahora dice, por cuanto todos pecaron, ¿cómo podemos entender esto? Tenemos que buscar en la Biblia, estudiar la Biblia, lo espiritual, para poder entender lo espiritual. Porque de otra manera, pues no se puede. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14, amiga? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque lo son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Como dice en el principio, porque el hombre, ¿qué? El hombre animal. El hombre animal. Fíjese una cosa, no es que sea un insulto, es algo que nos deja entender que es una comparación. En otra versión dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y entiende porque se han de discernir espiritualmente. Así dice, ¿verdad? Lo único que cambia es el hombre animal, el hombre natural. Al decirle el hombre animal, no está diciendo que somos unos animales, sino que hay personas que actúan como si no tuvieran entendimiento y se dejan llevar por el sentir, las emociones, el sentimiento y la razón, lo razonable, se queda en un lado. En el mundo aprendí o digamos, un proverbio del mundo que dice, primero la razón y luego el corazón. O sea, primero lo que es natural, lo que por naturaleza es, y luego lo que es por emociones y sentimientos. Hacemos un lado, ¿son malos las emociones y sentimientos? Sí, cuando se aplican en decisiones importantes que se afectan a los demás. Simplemente porque yo me siento bien haciéndolo, no quiere decir que todos van a sentir lo mismo. Entonces debe haber un respeto como seres humanos de los unos a los otros. Es lo que debemos entender, que no todos entienden las cosas espirituales. Hay veces que anteriormente oía yo que se molestaban cristianos porque mucha gente no entendía. Me pasó. No es algo que no haya pasado. Pero yo no entendía cómo era posible que un ser humano pueda tener conexión con Dios.
Perdón. Pero es que no lo entendía, ¿por qué? Porque lo hacía con mi mente carnal, con mi mente de un ser humano, nada más, en la carne, en mis emociones, en mis sentimientos. Pero es que tenemos que entrar a lo espiritual si queremos entender lo espiritual, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos dice, porque el hombre animal o natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son que locura, y no las entenderá porque se han de discernir o entender espiritualmente. ¿Qué dice Efesios 2:1? Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de lo espiritual, no de lo físico. Espiritualmente todos estamos muertos cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, que no hemos entendido que en Él está la vida y la vida eterna, ¿verdad? Si nosotros leemos qué dice Romanos 6:23, algo parecido a Romanos 3:23, pero con algo más adherente, que nos deje entender un poco más, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A la dádiva de Dios, gracias, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Así dice. Entonces, ¿qué debemos entender? Que Dios nos da la pauta para que entendamos de qué está hablando la Biblia. Es que son fanáticos, no. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. No, ¿te interesa lo que dice la palabra de Dios? ¿Quieres saber de lo eterno? Pues necesitamos entrar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos abre el entendimiento, si no, no el entendimiento espiritual. ¿Verdad? Hay quienes son buenos para los negocios, hay quienes son muy buenos para otras cosas, pero en lo espiritual, nada. ¿Qué dice Efesios 4:18? Dice la palabra de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Por la dureza de su corazón. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es la dureza? Cuando nos ponemos necios, es que es como yo digo. No abrimos la Biblia, no abrimos cualquier otra cosa, nos cerramos a cualquier sugerencia, petición o consejo. No, es que es como yo digo, es que mi vida, mis reglas, mi vida como yo la quiera vivir mi vida y punto. ¿Qué les pasa? Según la de Corintios 4:4, eso es lo que les pasa. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Porque el Dios de este siglo, gracias. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el que anda en este mundo cegando los entendimientos? Ahí en Efesios 6:12 es el... No tenemos lucha, ¿verdad? A ver, ¿cómo dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra todas esas cosas espirituales en el aire, ¿qué es el Dios de este siglo? ¿Qué es esto que nos está hablando la palabra de Dios ahí en 6:12 de Efesios? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y nos da una lista. Nos deja ver que no tenemos una lucha con un ser humano. Que aquel que nos ciega el entendimiento es porque nosotros lo permitimos. Porque nos ceba. El cristiano no puede ser poseído. No puede, no debe. Por ningún espíritu inmundo que no nos reprenda a todos ellos. ¿verdad? Esa lucha que tenemos contra potestades, contra principados, contra señores ¿cómo lo presentas? Como Contra señores del mundo. contra el señor gobernador de las tinieblas, ¿sí, verdad? Vemos que es un ejército bien organizado que el Dios de este siglo tiene para cebar o para inducir o para manipular, aún así seas cristiano. Si como cristiano pensamos
que no estamos que estamos exentos y que no podemos ser tentados, pues déjeme decirle que estamos bien equivocados, porque este Dios de este siglo no nos puede poseer, pero sí puede manipular nuestra mente, o sea, llámese corazón, el conocimiento, el entendimiento, más si dejamos la Biblia en un lado. ¿Por qué la Biblia? Porque es el alimento espiritual. ¿Quién lo dice? El mismo Señor le dijo al enemigo, al Dios de ese siglo, en Mateo 4:4, que le dijo acerca de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan que es físico, vive el hombre en lo físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que como dice Efesios 2:1, y él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ¿de qué manera? Si ya tenemos la vida en Cristo Jesús y no nos alimentamos, perdemos esa fuerza, esa potencia que no es de nosotros, que viene del Señor para que nosotros tengamos esa fuerza espiritual para poder repeler al enemigo. Ahí en Santiago 4:7 es resistir al... A ver, vamos a ver cómo nos lo presenta Santiago 4:7. Es algo muy importante. Toda la Biblia es importante, pero lo que estamos hablando ahorita es esto. El pecado es universal, sí. Dominante, sí. Si te dejas encadenar a él, ¿qué dice? Someteos pues dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Gracias a mí. Someteos pues a Dios. Resistir al Dios de este siglo, parafraseando el versículo, y de vosotros huirá. ¿Es poderoso el enemigo? Sí, sí es poderoso. Pero lo que está en nosotros es más poderoso que lo que está en el mundo. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. A ver. El que mora en nosotros tiene mucho más poder, pero si lo dejamos, si nosotros aceptamos que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro escudo, que Él sea el que entra por nosotros. Cuando el enemigo toca la puerta de tu corazón, tienes el poder de decirle a tu hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo, tú abres la puerta. ¿Lo tienes? Son cosas, a ver, Primera de Juan 4:4. primera de Juan 4:4. Dice la palabra de Dios, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Gracias, mija. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y de esa manera hay gente que dice, es que la Biblia dice muchas cosas, es que la Biblia tiene fallas. Déjame decirte que la falla está en tu corazón. Porque te dejas manejar, manipular y no quieres ver más allá de lo que ves o de lo que entiendes. No te interesa. Porque alguien te dijo que la Biblia o que Cristo no es cierto que es Cristo y que la Biblia no tiene muchas fallas. Dios tiene poder para destruir la Biblia, si tuvo poder para destruir ciudades, abrir mares, resucitar muertos, no va a poder quitar un simple libro que han intentado por siglos destruir. Claro que tiene poder, porque ha permitido que la Biblia siga. Cada país, cada nación tiene sus lenguajes y sus costumbres, y su modo de escribir y su modo de hablar. ¿Qué nos lleva a pensar que la Biblia no es verdadera? Simplemente porque un famoso periodista dijo que la Biblia no es cierto, o porque un gobierno o un científico dijo que Cristo no nació. Eso es lo que vamos a creer, lo que dice la gente sin analizar profundamente si queremos saber la verdad. Nunca, nunca. Lo que yo he aprendido es que nunca debemos de cerrar los ojos a lo que está enfrente, porque es enseñanza. Es que has aprendido en tu vida, en tus problemas, en tus fallas.
Hay algo que dice en el mundo acerca de las enfermedades, que la enfermedad que no te mata, te fortalece. Y es una verdad. Pero ¿cómo vas a ser fortalecido si tú mismo no quieres entenderlo? Cuando nosotros cerramos la puerta a no querer tener más conocimiento, entendimiento de aquello que es importante para el ser humano, ¿quién se hace el daño? El mismo ser humano. Dios, ¿qué quiere para el ser humano? Bendiciones, porque Él nos quiere dar vida a todos. Y volvemos a los versículos que casi siempre sacamos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, o que ha dado a su Hijo unigénito, con el propósito de que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué pasa? Como dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. ¿Qué es una dureza del corazón? Ya lo hemos dicho, lo repito para que se quede. Cuando nos aferramos, con palabras comunes para que se entienda, a que tenemos la razón y no hay más razón que la mía. No abrimos la puerta para tratar de entender de qué se trata la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, para mí y para todo aquel que en Él crea? Darnos vida. ¿Vida física? No. Vida eterna a tu alma y a la mía. ¿Sabes? Dice Hebreos 9:27, es establecido que el hombre muera, o el ser humano muera, una sola vez y después al juicio. Es que yo reencarné. Crean lo que quieran. Esto es lo que dice la Biblia. El hombre muere una sola vez, el ser humano muere una sola vez y después al juicio. Es que yo reencarné. Se respeta. Si así lo cree y así lo quiere, sea como usted quiere. Pero a la hora de dar cuentas, vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque sin Jesús no hay nada, sin nuestro Señor Jesucristo no hay nada. Por eso digo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas eternas, nomás es uno. Juan 6:44, ¿qué dijo el Señor? Dice la palabra de Dios, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo, gracias, de resucitar en el día postrero. Cuando el Señor venga, ¿qué va a venir con él? La iglesia, obviamente. Primero viene el rapto. Y luego, pero ¿qué dice? Primero los muertos en Cristo y después los que hayamos quedado. O los que han quedado. ¿Por qué? Entonces va a venir y ¿qué? Va a resucitar en los días postreros. ¿Pero de qué manera? Con un cuerpo nuevo. Tu alma en los días postreros. ¿Eh? ¿Por qué debemos tener ese entendimiento? Porque la carne, las tradiciones del mundo, los consejos del mundo, nos jalan. La ropa de marca, las joyas, el poder, el carronón, el troconón, dicen algunos. Y eso un día se acaba. Todo lo nuevo tiende a hacerse viejo. ¿Por qué? Porque es la regla de vida. ¿De quién? De las cosas construidas y aún de las cosas nacidas con mayor razón. Porque está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez. Entendemos que todos vamos a morir un día, seamos quien seamos y la creencia que tengamos. Si tenemos esta fe que vamos a ser resucitados en Cristo Jesús, qué bendición, sino qué tristeza. Por eso digo el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pues si el Señor te está hablando, nos está hablando, y hay en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento un versículo que nos dice, si oyeres hoy su voz, pero no la vamos a oír físicamente, vas a oír en tu conciencia, en tu corazón, en tu ser, vas a sentir ese peso, que ese llamamiento que te dice, ven a mí que te estoy esperando, ven a mí que te quiero dar vida eterna, ven a mí que no, te amo tanto que no quiero que te pierdas, por eso fui a la cruz, y resucité y vencí a la muerte y ascendí, estoy delante del Padre,
para que tengas el camino preparado, para que no batalles. Pero el ser humano, no, es que, bueno, cada quien, Dios no va a forzar a nadie. ¿Por qué dice Romanos 8, 7 y 8? Dice la palabra de Dios, por cuanto la intención de la carne es enemistar contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es la carne? ¿La carne qué quiere? ¿Esto qué quiere? ¿Gozo? ¿Nunca sufrir? ¿Nunca preocuparme? Pero no, es exactamente el ejemplo del amor. ¿Qué es el amor? Una confianza verdadera y una entrega total. Dice un pensamiento que el que quiere no le gusta sufrir, le gusta gozar, le gusta darse la buena vida. El que ama, todo lo da, es fiel hasta la muerte. Ese es el amor de Dios para con nosotros, que siendo un pecadores, ahí como dice Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Es una bendición el poder entender que Cristo murió por nosotros. Es por eso que nos aconseja ahí en Romanos 8, 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque se debe analizar espiritualmente. Dejamos la carne en un lado, por eso dijo Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, lo que vivo en la carne lo vivo en el Hijo de Dios. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que esta carne aquí se queda, huesos, todo aquí se queda, aún las riquezas que puedas tener, aún la mansión que puedas tener, pero tu alma y la mía van a ir a dar cuenta. La cuestión es, ¿lo entendemos? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos esa amistad o enemistad contra Dios? Dice, porque la parte del 8 dice, porque no se, de Romanos 8:8, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a lo que Dios espera. Y la palabra carne en las escrituras de Pablo se refiere a la naturaleza carnal o la naturaleza de depravada, que es enemistad contra Dios. ¿Qué es que? Cuando nuestra mente carnal trabaja, es cuando nos provoca seguir la carne, buscar todo lo que es el gozo carnal, el gozo terrenal, sin darnos cuenta que lo espiritual es más importante. Si lo alimentamos, si buscamos qué dice la Biblia acerca de, es que nos quita la diversión, es que no es una diversión nada más en la carne, gozar la carne, que sentir la carne, las emociones, los sentimientos, no, la razón, la verdad. ¿Quién es Cristo? Según la palabra de Dios, según ¿qué fue? Juan 14:6. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida eterna. Por eso los que viven en la carne pues no lo entienden, ¿verdad? Porque no, es que no, ¿verdad? Va contra Dios, en esa enemistad. ¿Qué es enemistad contra Dios? De estas escrituras, varias otras, vemos la incapacidad del hombre y la necesidad de la sometimiento, de someternos al Padre para alcanzar la salvación. Entender que tenemos todo para ser salvos, pero depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, si el pecado es universal, la condenación es universal. Por eso dice, ahí vimos que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿verdad?
Entonces vemos que la Biblia nos enseña que todo de género humano somos pecadores, pero que hay una manera de agradar a Dios. Hay una manera de rescate que ya se pagó por el alma de cada ser humano. La pregunta es, ¿quieres entenderlo? ¿Quieres aceptarlo? Eso no es a fuerzas, es voluntario. Depende de ti, depende de cada persona. Ahí en Primera de Reyes 8:46, hablando quién es rey. ¿Cuál rey? David. ¿Qué es lo que dice? Primera de Reyes 8:46. Dice la palabra de Dios: si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Sea lejos o sea cerca. Gracias. Cuando somos vencidos, dice la palabra de Dios, por aquella persona, somos esclavos de aquella persona. Aquí dice algo muy importante que es lo que quiero resaltar, que dice el versículo, ahí en Primera de Reyes, dice, si pecare contra ti, y luego dice, porque no hay hombre que no peque, porque no hay ser humano que no peque, y estuvierais airado contra ellos. ¿Dios se enoja? Sí, sí se enoja. ¿Hay problemas? Sí, sí hay problemas. Ahí en Romanos me parece, dice que a los que aman a Dios, 8:28, sí, 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien, ¿verdad? Si me lo lees, ¿cómo lo tienes ahí? Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme el propósito son llamados. Hasta que son con los propósitos son llamados. ¿Quién somos llamados? Pues gracias a mí. Todo ser humano es llamado a salvación. Y vuelvo a Juan 3:16, porque de tal manera amó, no lo va más, no amó Dios al mundo. El mundo somos las personas, estamos en este globo terrenal. Amó a todas las personas, pero depende de cada quien. Si lo entiendes, si lo quieres, si lo aceptas, la vida eterna, eso depende de ti. Pero hay una regla de forma de vivir que Dios nos muestra. Sí, porque nada tiene que ver lo sucio con lo limpio, o lo terrenal con lo espiritual. Las cosas terrenales son de la tierra, las cosas espirituales son del cielo, son de Dios. Por eso hay un versículo que nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Verdad? Es lo que es el Mateo. Es un versículo que es muy constante, que lo sacamos muchas veces, pero es una realidad que nos deja entender que Dios tiene amor para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Lo quieres? Depende de ti. ¿Lo entiendes? Y como cristiano lo has entendido, sigues alimentándote espiritualmente, sigues buscando agradar a Dios, tienes esa fe, esa confianza. Depende de cada quien, porque dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Depende de ti y de mí como cristiano. Depende de cada persona como no creyente. Si quieres, el camino está ahí. La salvación de tu alma está ahí. ¿La quieres? Acéptala. Depende de cada uno. Es tú y Dios, no yo. Tú y Dios. Cada persona tiene el camino abierto para con Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Bendice pues a los oyentes, bendice a cada familia, a cada persona, que con ellos, con nuestros hermanos, con tus siervos, con sus misioneros, con todos sus maestros, aquellos que desarrollan con gusto su ministerio. Bendice pues cada persona, tú conoces el corazón de cada uno, las intenciones. Sé con ellos y con nosotros. En perdón de nuestros pecados que lo imploramos. Amén. El Señor les bendiga.